Colombia, enfermería, genial, México, perfecto. ¿De qué otros países tenemos? Bolivia, administradora de empresas de profesión. Interesante. ¿Qué les lleva a ver el tema de transformación cultural? ¿Qué problemas están pasando? ¿Qué es lo que Bolivia, Colombia, qué es lo que más les está costando en este proceso de transformar la cultura y por qué quieren transformar la cultura también? Machal Ecuador, qué genial, gracias Carolina, del sector educativo. Gran sec- un gran reto hay ahí, sobre todo a nivel cultural. Es interesante que nos cuenten un poquito por qué les interesa este tema de la transformación cultural. La resistencia al cambio, sí. Justamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy, este proceso de la resistencia al cambio, cómo se da, por qué se da, que forma parte de un proceso de transformación cultural, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Creo que hay varios, mejorar el proceso de comunicación. Vamos a ver una herramienta que estoy segura que sí o sí les va a ayudar a mejorar su proceso de comunicación. Entonces, siendo las 7:10 de la noche en punto, vamos a empezar. Voy a ir agregando a las personas que se vayan sumando al webinar sin un problema. Entonces, buenas noches, muchas gracias. Hemos tenido un pequeño percance al inicio, pero ya estamos aquí para poder tener este gran webinar. Entonces, este webinar, como ustedes lo han visto, habla de la transformación cultural. Y a mí me gusta llamar sin estrategia no hay transformación cultural. Vamos a ver de dónde nace esto y por qué lo menciono. Esta es la frase. Entonces, el día de hoy, ¿para quién es este webinar? Este webinar realmente le vas a sacar provecho si estás indistintamente en el mundo o si eres un talento, parte del equipo de talento humano, recursos humanos, o si eres un agente de cambio, si eres un líder de alguna de las jefaturas o gerencias, y obviamente si estás metido mucho en el tema también de cambio, de agilista, por supuesto que este webinar te va a ayudar. Estoy totalmente segura que le vas a sacar máximo provecho. Entonces, van a ser 60 minutos. Les voy a pedir que pregunten, que interactúen, porque le van a poder sacar mayor provecho si ustedes me hacen las preguntas y ponemos algunos casos y voy respondiendo en el camino, ¿sí? Les pido apertura mental para poder, si estamos en un proceso hablando de justamente resistencia al cambio, lo primero que nosotros tenemos que dar el ejemplo. Entonces, tomamos el modo aprendiz, voy a escuchar, voy a aperturarme a lo que me están diciendo. Pueden preguntar, como les decía, sin miedo, toda consulta, duda es bienvenida y lo importante es que las prácticas que ustedes van a ver el día de hoy lo puedan llevar a la práctica inmediatamente. Esa es mi invitación, ¿sí? Entonces, mi nombre es Yona Chuquino, yo soy, como pueden ver por ahí, soy mamá, tengo mi empresa, soy CEO de Airwise, hago voluntariado, soy speaker, participo en diferentes aspectos de mi vida y por supuesto, y esto es ya la parte educativa, yo vengo de ser ingeniera de sistemas, de formación, ¿ya? Pero he tenido muchos roles en todo este proceso de transformación también yo. Inicié, obviamente, en el mundo de tecnología, porque es uno de los mundos que más amo y hasta ahora, y de hecho es el que le doy mucho soporte, pero he ido tomando diferentes roles dentro de la organización y fuera también. Entonces, además de estar con Wise, que es justamente la empresa, la marca, que cumplimos 5 años, por cierto. Mañana estamos celebrando acá en Perú en un evento presencial con panelistas, los 5 años de Edelweiss, que hacemos la transformación de la TAN hacia la era digital. También soy fundadora de tuticket.vip, que es una plataforma online, y del método mywarning.com para el cumplimiento de metas objetivos. Además, y algunas de las certificaciones que tengo que están por ahí, además de especializaciones. He trabajado mucho en el lado tecnológico, pero también en el lado de negocios, he estado en la cancha. Y por eso es que les voy a contar un poquito de cómo realmente, o esas prácticas que yo las he llevado a la realidad, cuando he intentado hacer un proceso de cambio que ha dolido, ¿no? De ahí nace realmente esta charla. Experiencia, ahí está esta experiencia de lo que les estoy contando, lo hemos llevado a diferentes organizaciones dentro del país y fuera del país. Hemos estado en Bolivia, hemos estado en México con algunas organizaciones, así que en Uruguay, en Argentina, hay experiencia en ese caso. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Quiero contarles un poquito que esta ruta, uy, se me está pasando, eh, voy.
Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un poco, entender la estrategia cultural, entender un poco de qué viene a ser estrategia y cultura. Vamos a hablar un caso y sobre ese caso vamos a ir desarrollando todos los otros puntos para llegar que al final, qué es lo que queremos es cómo visualizo la transformación cultural en mi organización, cómo hago que ésta sea exitosa, ¿vale? Empezamos con eso, el 62% de las organizaciones señalan que la cultura es el mayor obstáculo, el número uno en un proceso de transformación digital, realmente en cualquier proceso de transformación. Ya esto lo dice la ASI School of Business y pues habla ampliamente de este caso. No lo he puesto en esta lámina, pero uno de los estudios posteriores a este es que realmente el 67% de la resistencia al cambio viene de la gerencia, sobre todo de la alta gerencia. O sea, uno diría, generalmente las personas pensamos que la resistencia al cambio viene de las personas que están en operación directa con los clientes o en la parte operativa, pero realmente no. Viene de los gerentes la mayor resistencia al cambio, porque hay mayor sentido de poder y mayor sentido de pérdida en este proceso, que es lo que vamos a entender ahora, por qué la gente se resiste al cambio. ¿Vale? Entonces, se lo dejo ahí nomás como datos de la parte de una charla anterior que hice específicamente sobre gestión del cambio. Ahí lo tenemos un link, igual pueden pasarse por el canal para ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya lo hemos visto de siempre que la cultura se come la estrategia en el desayuno. En el 90 nos dijo Peter Drucker esto y todos sabíamos. La pregunta yo les hago, ¿por qué creen que sucede esto? ¿Por qué la cultura se termina comiendo la estrategia? ¿Por qué la cultura está por sobre encima de todo lo que nosotros queremos desarrollar? Las propuestas de mejora, los cambios. ¿Por qué creen que esto pasa? Si me van escribiendo, me van comentando, ¿qué es lo que sucede para que esto pase? ¿Qué es lo que pasa para que la cultura sea este punto de quiebre? Y no más bien el punto de movimiento hacia lo positivo, de movilización, sino más bien un punto de ser retraído. ¿Qué es lo que creen que sucede en este caso? No hay un norte, la gente trabaja sin objetivos, la costumbre, ¿no? Muy bien, los hábitos. El ser humano es un ser de hábitos, ¿no? Entonces, eso nos jala muchísimo. Muy bien, Marisa. Entonces, sí, efectivamente, como dicen, gran parte de la falta de dirección, compromiso, el mismo miedo al cambio, que es totalmente natural, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, vamos a ver que justamente, ¿qué es lo que pasa? Hay un rompimiento entre lo que queremos estratégicamente y lo que sucede en la cultura. Entonces, por un lado, si bien pueden faltar planes para hacer esto, a veces hay muchos planes. Entonces es como que yo planifico mucho, yo quiero, ¿no? No sé si les ha pasado que si vamos a llegar a desarrollar nuevos productos, vamos a hacer este lanzamiento, vamos a comprometernos todo. Entonces, estratégicamente a veces suele ser muy bonito lo que decimos en papel, ¿no? Está todo bien, pero la cultura no responde a esto. O por el otro lado, no sé hacia dónde voy y obviamente la cultura también es una mezcla de incertidumbre. Y como vamos a ver, hay mucha similitud y está estrechamente conectada la estrategia empresarial con la cultura organizacional. Si vemos justamente la parte de estrategia, cuando hablamos de estrategia netamente empresarial, la estrategia, como ustedes ya lo han dicho, es la que da visión al futuro, nos da la dirección, el norte, hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Está marcada por el liderazgo. O sea, la estrategia que tiene cada organización responde a la visión del líder o en este caso a la visión del gerente, a la visión de quien esté liderando esa organización. Entonces, cuando usted ve en una organización que de alguna forma toma ciertas decisiones, es netamente la personalidad del líder, vamos a decir. Es él quien está personificado a través de la empresa, está personificada a través de lo que funciona como el líder, ¿no? Esa capacidad, por lo tanto, de conectar esa visión. Entonces, necesitamos la estrategia. La estrategia realmente es un punto de quiebre en una organización. Entonces, y esta debe ser simple, debe ser un plan que realmente cree valor. O sea, sí necesitamos tener una estrategia, por ahí obviamente fracasamos cuando no tenemos una estrategia, pero necesitamos también tener una estrategia flexible, adaptable, concisa, entendible para todos, ¿no?
Por el otro lado, la cultura, si ustedes ven, hay puntos en común, porque la cultura está basada en un propósito o visión común. Tiene la parte de los valores, el mindset, el comportamiento de las personas. ¿Cómo me doy cuenta de la transformación cultural? A través del cambio del comportamiento. Solamente podemos ver una transformación cultural cuando vemos que las personas actúan de una manera distinta. Actúan y obviamente piensan de una manera distinta, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que hay una transformación de la cultura. Y eso está estrechamente ligado a la parte de la visión. Porque en función hacia donde yo quiero darle la dirección a mi organización, mi cultura se conecta con esto. El punto es que a veces no hay esa conexión. Y ahí es donde viene justo la ruptura. Está marcada por el liderazgo y la cultura que pasa está ejemplificada por las palabras del líder. Entonces, según cómo es mi líder, yo tengo una cultura. No sé si a ustedes les pasa, probablemente no, pero en otras organizaciones, voy a decir, pasa mucho de que el líder, o sea, la organización puede ser de repente flexible, adaptable o está en ese proceso, pero hay un líder que se resiste al cambio completamente. Entonces, el equipo de ese líder, ustedes lo van a ver como que muy resistente al cambio. ¿Por qué? Porque está justamente ligada a quien está liderando ese espacio. Entonces, ahí es donde está esa conexión. Por eso es importantísimo que los primeros en sumarse en un proceso de transformación sean los líderes. Y obviamente la cultura se visualiza, es visible a través del lenguaje, de las relaciones, de la comunicación, de cómo las personas tienen esas interacciones entre ellos, ¿no? Entonces, aquí justamente está muy ligado a las características de qué, de la visión hacia donde queremos lograr, o si queremos ser la típica de clientes céntricos. ¿Qué es lo que estoy diciendo en el fondo? Lo que quiero decir es que las personas de mi organización tengan un enfoque en el cliente, que puedan ser empáticos con mi cliente. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que tengan una mejor relación con él, que puedan entender, o sea, que hay un cambio, una forma de adaptarse. Entonces, si mi estrategia, y ahí está donde está la conexión, es este año queremos incrementar la cartera de los clientes, este año queremos tener un mejor servicio al cliente, mi cultura responde a esa estrategia. Y ahí es donde viene justamente el problema, que no creamos o no nos damos cuenta que debemos crear la cultura que la estrategia necesita. Y esto pareciera como 1 más 1 es 2, pero no pasa así. Pasa que los líderes definen objetivos, incluso a veces visión, objetivos, y piensan que la gente va a actuar en función a como tú le dices. Y eso no sucede. Porque yo me tengo que asegurar que esta estrategia que yo voy a decantar hoy, qué cultura necesita. Es decir, qué comportamientos de la gente necesita, de qué forma debe pensar la gente, de qué forma debe relacionarse, con quiénes deben interactuar. Para que mi estrategia sea exitosa, necesito crear la cultura que esa estrategia necesita. Esa es la clave y ahí es donde viene la desconexión. Asumimos que todos van a responder a las culturas por el simple hecho de poner una estrategia. O caso que pasa al revés, que justamente es el caso que me pasó el caso verídico real, voy a decir, de una organización donde me llamaron para transformar la cultura, ¿no? Esto puesto al revés, y estaba desconectada de la estrategia, porque también se entiende como transformación cultural a veces otras cosas, ¿no? Traigo este caso para desarrollar todo lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, por ejemplo, esta es una microfinanciera de Perú, mediana, vamos a decirlo, factura aproximadamente 1.5 millones de dólares al año, 1.200 personas en todo el país, medianita. Las microfinancieras están gerenciadas tienen una gerencia mancomunada, o sea, son 3 gerentes, no tienen un solo gerente. Ya sí, imagínense, trabajar con un gerente difícil, un gerente general, acá hay 3 gerentes generales, ¿no? Aumenta la complejidad. Ellos empezaron su proceso de transformación en el 2020, hoy, como la mayoría de organizaciones que no lo habían hecho debido a la pandemia, ¿no? Por esa necesidad.
pero quien lideraba este proceso de transformación, incluso no llamado proceso de transformación, sino llamado programa de transformación, era el gerente de tecnología. Bueno, el subgerente de tecnología. Ya ellos habían digitalizado, hecho algunas cosas para poder mejorar, pues obviamente porque también si pues no lo hacían en plena pandemia, se iban a quedar sin clientes, ¿no? Pues nadie podía salir de sus casas. Entonces empezaron a desarrollar algunas iniciativas tecnológicas, ¿no? Y sobre todo a nivel también de procesos internos. Y ellos en el 2023 habían dicho, estamos preparados para iniciar nuestra transformación cultural. La solicitud me vino del lado del subgerente de tecnología, en este proceso que ellos querían transformar culturalmente la organización, pero no estaba recursos humanos por ningún lado. Eh, y tenía un año antes, había contratado a una consultora que había hecho todo un proceso de organizar roles y puestos nuevos, ¿no? Que lo había pedido el área de recursos humanos, pero esos no estaban alineados con lo que se buscaba con la visión de transformación. Y esto es una anécdota y un caso, ¿por qué? Porque el pedido y la sugerencia de tecnología era razonable en el sentido de que tecnológicamente estamos avanzando y la gente no está respondiendo. Entonces, yo desde como pensaba el gerente, necesito transformar culturalmente a la gente, porque no responde a la velocidad que queremos ir. Esto es lo que está bien. Pero el punto es que ese pedido era súper raro que no venga el área que trabaja con la gente, con las personas, que eran recursos humanos. De ellos no venía este pedido. Entonces había esa desconexión justamente entre estrategia de lo que se quería lograr como organización y la cultura, o lo que se entendía por la cultura, ¿no? Entonces, cuando justo tomamos este caso, que es al revés que le decimos, empezamos a evaluar ciertos puntos claves en un proceso de transformación. Las organizaciones generalmente se transforman, voy a decir, porque están buscando algo, ¿no? ¿Qué quieren las organizaciones? ¿Por qué te transformas? Nadie nace para transformarse. La transformación no es voy a decir, es hoy una necesidad, una obligatoriedad, pero nadie nace. O sea, si las organizaciones no pudieran transformarse, porque han venido hace muchos años y vivido tranquilamente, no lo hicieran. Hoy es una necesidad. Entonces, en ese sentido, las organizaciones se transforman buscando cosas, buscando ser más competitivos, buscando tener una mayor amplitud en el mercado, ¿no? Que a esos resultados nosotros voy a decir, porque dentro de la Enterprise Agility University, que es una organización que ayuda justamente en los procesos de transformación de la organización, tenemos una visión. Lo que busca la organización en el fondo es que estar siempre innovando, siempre respondiendo y siempre lista, ¿no? O sea, siempre lista es cuando suceda algo, mi equipo, las personas del equipo, la organización como tal, está lista. O sea, viene una pandemia, tranquilo, sabemos qué hacer, ¿no? Siempre respondiendo, oye, pasa constantemente, estamos entregando valor. Constantemente estamos sacando nuevos productos, constantemente estamos viendo hacia dónde gira el mercado y estamos llegando un paso antes. Eso es también siempre respondiendo. Y siempre innovando es esa búsqueda constante de innovar, esa búsqueda constante de romper y crear nuevos modelos de negocio. Entonces, realmente en el fondo lo que la organización busca es ese tipo de resultados. Algunos por un lado, por otro lado más, menos, pero está buscando eso. Pero para lograr eso, hay 4 puntos que deben trabajar en conjunto, en paralelo, y eso es justamente lo que a veces nos perdemos. Solamente nos enfocamos en la estrategia o solamente nos enfocamos en las personas. También pasa, les cuento. Muchas organizaciones que capacitan y capacitan y capacitan y capacitan. Todo el año capacitaciones para sus líderes, capacitaciones para la gente, mucha capacitación. Y las capacitaciones son buenas en la medida que tengas el espacio para poner prácticas, pero si no, realmente no. De hecho, 47% de los líderes siente que todos los programas de liderazgo que les mandan en su organización no les sirven, no les funcionan. Claro, porque les puedes llenar de mucha teoría, les puedes llenar de muchos conceptos, de tener un certificado muy bonito, pero si yo no tengo el espacio dentro de mi organización donde me voy a poner en práctica, no tiene sentido esto. Entonces, cuando vemos esto, hay 4 ejes principales o 4 dimensiones que debemos desarrollar. Es decir, ¿necesitamos trabajar la estrategia de la organización? Sí, claridad, hacia dónde vamos, foco, hacia dónde está girando el mercado, por supuesto.
pero debemos tener claridad también del liderazgo. O sea, los líderes están preparados para asumir esta estrategia, tienen claridad, tienen apertura para poder desarrollar, están conscientes de este proceso de transformación. Individuos son todas las personas afectadas, es decir, tanto las personas dentro de la organización, lo que vemos todos los que son los empleados, como el cliente también. Entonces, en este proceso yo me tengo que poner a pensar no solamente en mi organización, sino también el impacto que busco en el cliente y el impacto que tienen las personas en mi organización. Y por último, necesito trabajar el cambio. Entonces, en todo proceso, cuando yo voy a hacer algún proceso de transformación, de cambio, incluso la implementación de un nuevo sistema, un nuevo ERP, lo que vaya a hacer un proceso de cambio, yo no me puedo olvidar de estas 4 dimensiones. ¿Cuál es la estrategia para hacer esto? ¿Quiénes lo van a liderar? ¿El líder está preparado para esto? ¿Quiénes son todos los individuos, o sea, personas afectadas dentro de esto? ¿Y cómo voy a gestionar el cambio? Esos 4 puntos son claves. Y a veces no lo trabajo de esa forma. Y me olvido y solamente doy la estrategia y me voy pensando que esto se va a solucionar. O a veces simplemente odio, justamente no trabajo todo el cambio. Puedo tener un líder, puedo tener una estrategia, pero no hay quien gestione el cambio. Entonces, estas 4 dimensiones hay que trabajarlas, hay que desarrollarlas, que al final terminan siendo un proceso de adaptabilidad que me da resultados, que busco valor para el cliente, valor para la organización y valor también para los individuos, como decimos nosotros, a todas las personas dentro de la organización. Entonces, ¿por qué puse esto? Porque cuando nos dieron el caso, mejor dicho, cuando vino el cliente, nosotros lo que hicimos fue evaluarlo, cómo estaba su estrategia, cómo estaba su liderazgo, cómo estaban los individuos y cómo estaba y quién estaba gestionando ese cambio. Es el punto de partida para nosotros, empezar esa evaluación. Porque con eso me empiezo a hacer las preguntas necesarias. O sea, antes de hablar de transformación cultural, antes de meterme a ver si hay resistencia o por dónde está, necesito centrar y ubicarme en dónde estoy en este proceso de cambio, sea el que sea, ¿ya? En dónde estoy ubicado hoy, esto que yo quiero y para qué, porque también es bueno intentar entender para qué quiero esto. Entonces ahí nacen algunas preguntas necesarias, obligatorias que hicimos, ¿no? Es decir, a ver, cuéntame un poquito, ¿quieres transformarte? ¿Qué quieres hacer? A ver, ¿cómo lo piensas hacer? ¿Qué ideas tienes? ¿No? ¿Cuál es tu, ya tienes claro tu objetivo? Ok, coméntame un poquito qué es lo que estás buscando. ¿Quiénes van a hacer esto? Cuéntame, ¿quiénes, ya identificaste el capacity de tu gente? ¿Cómo están los líderes, los roles? A ver, cuéntame qué hay de esto aquí. ¿Qué tienes tú ya de esto? ¿Qué quieres lograr en este camino? ¿No? ¿Cuáles son los resultados en el horizonte del tiempo que al final tú esperas con esto? Y justamente esa parte de hacia dónde nos vamos a ir, ¿no? Entonces, esto es súper importante tenerlo claro, porque estas preguntas son las que me ayudan a ver dónde estás y qué debes hacer. Al menos me da el marco general. ¿Qué es lo que nosotros desarrollamos? Que vamos a ver ahora, justo. En este proceso de desarrollo, este es un roadmap que le quiero compartir, que ya lo hemos usado al menos en más de 40 organizaciones cuando trabajamos justamente el proceso de transformación. Una de las cosas que vienen y nos piden es, oye, Joana, ayúdame a desarrollar o a iniciar mi proceso de transformación. Transformación digital, transformación allá, y luego un proceso de cambio X cualquiera. Nosotros usamos este roadmap de transformación. Y el primer punto, bueno, hacemos un diagnóstico, esto, no voy a hablar de esto, de cómo lo hacemos, pero hay algo base para entender dónde estás parado hoy. Y luego sigue justo un proceso de, primero, concientizar. Y esa es la parte muy importante, porque debemos alinear entre todas las personas qué es lo que buscamos. ¿Qué es esto tan llamado transformación cultural? ¿Qué es lo que al final estamos buscando? ¿Qué es la transformación cultural? ¿Qué es la transformación digital? ¿Qué es al final homologar conceptos y todos estar alineados hacia dónde queremos? Al menos entender qué es lo que vamos a empezar a desarrollar. ¿Para qué? Para luego definir cuál es la estrategia, la inversión, los objetivos, los resultados y un punto clave, cómo vamos a gestionar este cambio. Esto es un punto clave dentro de toda la agenda. Y hay un responsable, y hay objetivos que se esperan por ese cambio. Esto no se deja al azar. No esperamos de que esto suceda. Esto también se planifica.
Bueno, luego hacemos ya una serie de actividades para entender un poco dónde están las situaciones, crear hipótesis, soluciones, factibilidad tecnológica, si tiene que ver mucho con el lado tecnológico digital, se prioriza por valor y se termina armando un roadmap de transformación en este proceso. Más o menos, algunas cosas ustedes pueden quitar, agregar seguramente, pero a nivel de marco, lo importante es no olvidarse del proceso de la gestión del cambio, porque ese es el punto álgido por el que hay mucha resistencia al cambio. Hay resistencia al cambio, ¿por qué? Porque no lo estoy gestionando. Hay resistencia al cambio, ¿por qué? Porque nadie está velando porque eso se desarrolle. Es decir, llevándolo al día a día, a la aplicabilidad, cómo afecta ese cambio que yo quiero implementar en mi organización. Por eso hay resistencia al cambio. Y además porque al humano no le gusta cambiar. Entonces, aquí debemos entender esa parte, ¿no? Una pregunta que justamente yo les hice, oye, me encanta tú, hacia dónde quieres ir, quieres ser más digital como organización, quieres tener nuevas herramientas, quieres adaptarte, perfecto, pero cuéntame, ¿con qué rapidez las personas de tu organización se adaptan a esa nueva estrategia? O sea, si tú le dices que mañana quiero que hagan esto, todos se agarran y se alinean y súper, sí, lo hacemos ya. No. Ah, entonces, si tu gente no se adapta a tu estrategia con rapidez, ¿qué tienes que hacer? Empezar a trabajar esa adaptabilidad. Entonces, aquí es donde empezamos nosotros a alinear esa estrategia con los comportamientos de las personas. O sea, porque la cultura, y esto es algo que todo el mundo desea, transformación cultural, pero la cultura se transforma en años, señores, en años. Entonces, tal vez lo que debemos empezar a ver no es que necesito cambiar la cultura. Lo primero, voy a decir, que empieces a cambiar son habilidades, ¿no? Habilidades, algunas cosas principales que necesito que la gente pueda incorporar, luego cambio los procesos y la estructura, y cuando empiezo a cambiar esto, ya empiezo a cambiar la cultura. Pero las personas cambian en la medida también que se sientan sostenidas, que se sientan seguras en el entorno en el que van, en el que están laborando, que se sientan apoyadas, es decir, que exista una buena salud organizacional, porque si no, yo no me voy a adaptar a los cambios. Por ende, al contrario, hay una mayor resistencia al cambio. Pandemia fue el mejor ejemplo, ¿no? Que cuando empezaron a sacar personas de la organización, obviamente por un tema económico, eso generó una gran inestabilidad dentro de las organizaciones, porque las personas pensaban, el siguiente puedo ser yo. ¿Y esto qué hace? Inmediatamente baja la productividad. Entonces, si tú quieres decirle a alguien, oye, ahora vengo con unas nuevas ideas de cambio, ahora vamos a hacer esto, y acaban de sacar a su compañero, ¿tú crees que te va a aceptar y te va a decir, sí, claro, cuéntame? Lo más probable es que por obligatoriedad te escuche, pero dentro de su mente está, oye, puedo ser yo el siguiente, voy a empezar a buscar trabajo en otro lugar. Entonces, hay que cuidar mucho que cuando voy a hacer cualquier proceso de cambio que yo quiera desarrollar, exista una buena salud organizacional. Que las personas se sientan seguras del lugar donde trabajo. Esa es la base para cualquier proceso de cambio. ¿Entendido? ¿Cómo vamos? Por favor, preguntas, consultas, dudas, me van escribiendo, ¿vale? Entonces, ¿se acuerdan la primera pregunta? ¿Cómo estamos? La primera pregunta que cuando me hicieron esto acerca de, queremos cambiar, ya, antes de decirle, sí, sí, vamos a cambiar, lo primero que le dije es, a ver, ¿cómo están ustedes? Cuéntenme. Todas las organizaciones tienen, voy a decirlo, tres estrategias para jugar dentro. Es decir, ¿cuánto de cada dólar que entra a tu organización, cuánto le pones en cada uno de estos tres puntos? En mantener el negocio, en expandir nuevos negocios y en pilotear nuevos negocios. Por lo general, sobre todo en LATAM, es 90-10, ¿no? Mantener el negocio se lleva todo el dinero, es decir, hacer lo que ya sé hacer, y en crecer un 10%. Y no le ponen un porcentaje para pilotear nuevos negocios. ¿Por qué? Porque pilotear nuevos negocios significa también asumir un riesgo. De cada 10 ideas, una puede salirte bien. Entonces la gente no quiere, sobre todo los líderes. Por eso la importancia de los líderes en este proceso de cambio, que son los primeros en saltar, los primeros en decir, acepto el cambio. Capacitarse también, de entender por qué es necesario cambiar, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, obviamente no hay en este proceso de transformación,
se pilotean, no le estamos dando. Entonces, cuando vimos y vimos cómo estaban ellos, la mayoría está enfocada en facilitar, en reducir, en algunas cosas manuales, algunas iniciativas por ahí, pero no había más detalle, ¿no? Eso era un poco cómo estaban ellos. Por eso es que obviamente querían empezar a trabajar esta parte de Transform y ahí venía la necesidad de hacer el cambio cultural. Porque, ¿qué es lo que pasa? Generalmente yo tengo esto, negocio actual, urgencias, se consume mi día a día, ¿no? Entonces, del otro lado, que es donde el lado del crecimiento, lo que me marca un diferencial con la competencia en el mercado, etcétera, donde está clientes que no son míos, está justamente en el crecimiento y en la experimentación. Entonces necesito empezar a balancear. Y este es el trabajo. Entonces, esto define mi estrategia un poco hacia dónde vamos a ir. Nosotros lo primero que hacemos es redefinir qué querían hacer ellos con su transformación, más allá del nombre llamarse cultural o no. ¿Qué estás buscando hacer? Entonces ahí nació algo más interesante, ser la entidad financiera, pero de ahí, con mayor inclusión que mejore la calidad de vida de las personas. Perfecto, si ese es tu foco, cuéntame un poquito qué significa para ti esto. ¿Cuáles son las grandes dimensiones que tú sientes que deben sí o sí tener para que eso suceda? Necesito tener procesos simples, innovar, tener una cultura digital, que todo sea fácil, que al cliente no le parezca muy difícil, que la experiencia sea la mejor. Ok. Entonces, sobre estos pilares empezamos a trabajar ideas. Vamos dándole sentido. Definimos, acá hay una de las herramientas que a mí más me gusta, estoy viendo ahí porque hay 3 herramientas más, pero esta es una de las herramientas que más trabajo yo y justamente es de la Enterprise Agility University, que es el modelo Atom, que me permite justamente alinear a las personas hacia el qué quieren. Hoy quieres aumentar ingresos, proteger ingresos, evitar costos, reducir costos, ¿qué es lo que estás buscando? Y en función a eso, tú defines la estrategia, porque no se puede hacer todo a la vez y es otro de los mayores dolores. Quiero aumentar ingresos, proteger ingresos, evitar costos, reducir. Y esto es como que cada una de estas estrategias tiene sus propias iniciativas, por lo tanto su propio presupuesto. Y a veces no tenemos presupuesto que nos dé para todo. Entonces la idea es centrarnos y decirnos, oye, ¿qué es lo que sí o sí debe pasar este año? O sí o sí debe pasar estos 6 meses. ¿Con qué sí o sí voy a empezar? Uno, máximo dos, pero no los cuatro. Entonces, con esto ya pasamos al punto clave, ¿no? El punto clave es la pregunta de quiénes los hacen. ¿Quiénes son las personas claves para que vayan a desarrollar esta estrategia? Y aquí justo una de las cosas que nosotros en este proyecto vimos es que la estrategia de las personas claves estaba en 4 puntos. La gerencia mancomunada, porque ellos son los tomadores de negocio, los tomadores de decisiones, el negocio, toda la gente que va a participar porque van a desarrollar nuevas iniciativas tecnológicas ligadas a nuevos modelos de negocio, el equipo de recursos humanos, ahí se van recursos humanos, pueden ser talento y cultura o como lo tengan en tu organización, y la gerencia tecnológica. Entonces, identifiqué quiénes eran estas personas claves con las que yo iba a empezar a trabajar esto. ¿Por qué? Porque la transformación cultural no se hace a toda la organización. ¿Dónde voy a hacer la transformación cultural yo? Si tengo identificadas a estas personas, ¿dónde creen que yo voy a hacer la transformación cultural? En estas personas. La transformación cultural, por eso se dice que es iterativa, incremental. Y responde a qué? A una estrategia. Si yo quiero crear un nuevo modelo de negocio, quiénes son las personas claves y crearé la cultura para ese modelo de negocio y el impacto en estas personas. Y luego abriré otro y obviamente la experiencia y la cultura que tengo acá la voy replicando y así voy llevándola. Pero no transformo culturalmente a toda mi organización de la nada. Entonces, sí, y en los líderes son los primeros en comprarse esto. Después, todas las personas claves impactadas, ¿por qué? Por la estrategia que quiero desarrollar. Y entiéndase como estrategia implementar un nuevo sistema. Si compro una nueva organización y la adapto, también. Si desarrollo una app, también. Si hago algún cambio en mis procesos, también. O sea, cualquier cosa que yo vaya a hacer como una nueva estrategia,
para mejorar, para cambiar, que tengo un objetivo, identifico a las personas y reviso, obviamente, esas personas, qué cultura necesito. Es decir, qué comportamiento voy a necesitar. Y ahí es donde se puede empezar a gestionar. Porque yo ya tengo identificada quiénes son las personas, tengo claridad de la estrategia, tengo claridad de quiénes son. Entonces, ¿qué debo hacer? Gestionar ese cambio, porque va a haber un cambio. Y el cambio, todo cambio tiene impacto. Entonces necesito gestionarlo. Y esta es la parte. Necesito agarrar y definir. Lo primero es identificar la nominación. Son 3 pasos aquí, claves. Nominación, comunicación e intervención. Personas, ya las tengo claras. Comunicación, ¿cómo voy a comunicar? Obviamente que se va a hacer este cambio. Porque acá viene el otro error. No comunicamos bien o no se comunica. Y la gente se entera al final y obviamente hay mucho más resistencia, ¿no? Y las intervenciones, que es cómo voy a ir trabajando en el día a día ese proceso que quiero cambiar, esos comportamientos que estoy pensando cambiar. Punto clave, en un cambio, o sea, en cualquier proceso de cambio que ustedes vayan a hacer, asegúrate de que las personas no sientan que pierden seguridad, economía, ni caída de su estatus o prestigio. Creo que seguridad y economía lo entendemos bastante bien y generalmente acá hay una duda. Oye, Joana, pero el estatus, el prestigio, pero supone que vamos hacia una era donde los líderes están mayor en apertura, donde hay mayor horizontalidad. Entonces, ¿a qué se debe? Los líderes muchas veces llegan a ser líderes porque han pasado por varias fases, ¿no? Es como que el camino ganado. Entonces, toca, por ejemplo, líderes de 30 años, de 20 años, que han venido desarrollando una carrera, a los que tú le dices, oye, ahora somos horizontales, ¿no? Ahora tú tienes oficina, ahora vas a compartir una oficina abierta, ahora tu equipo, que tenías 40 personas a tu cargo, ya no los tienes, ya no te reportan directo a ti, o sea, sí estás tú como líder, pero le reportan a otros jefes. Entonces, ¿qué es lo que sucede con una persona a la que le costó? Porque sí, le costó pasar esto, es llegar a un punto en donde siente que hay un prestigio, una sensación de estatus, y tú hoy le quitas sin gestionar nada. Obviamente lo que va a existir es la resistencia. Por eso dicen que la mayor resistencia al cambio viene de los líderes, porque son los que más tienen que perder, entre comillas, en un proceso, ¿no? Porque ellos sienten que pierden más. Hay más aquí, tengo más y ya no voy a tenerlo. Entonces, ¿qué me tengo que asegurar? No me tengo que asegurar de dejarle el estatus o esa sensación. Lo que me tengo que asegurar es entender muy bien qué es importante para él. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es importante para él y cómo me aseguro que eso que es importante para él se siga manteniendo? Pero desde otras estrategias. Entonces, ¿qué es lo que al final estamos pensando nosotros? ¿O qué es lo que queremos? Hace un rato les decía. Lo que al final la organización busca con estos procesos de transformaciones culturales obviamente con todo este proceso de cambio, que al final es un cambio de comportamiento, lo que buscamos es que las personas, cualquier persona de tu organización, tenga lo que llamamos agilidad mental. ¿Qué es la agilidad mental? Es la capacidad de cualquier persona para replantearse los retos y situaciones e encontrar nuevas soluciones. Es decir, viene, entre comillas, un problema. Yo no lo veo como un problema, lo catalogo como una situación, busco alternativas y rápidamente me pongo a trabajar en ellas. Joana, ¿eso puede pasar? Por supuesto que puede pasar. Por algo estamos entrenados. Pasa conforme vas entrenando más a tu cerebro. Es decir, soy menos resistente al cambio cuanto más procesos bien gestionados del cambio he llevado. Si mi primer proceso de cambio ha sido aceptable, me han tomado en consideración, yo he podido participar, le tengo menos miedo al cambio. Cuando venga una segunda vez un cambio, voy a estar en mayor apertura. Cuando venga una tercera vez, mucha mayor apertura. Cuando venga una cuarta vez, para mí va a ser natural cambiar. Yo no tengo por qué resistirme. Entonces, esto es lo que pasa, es lo que buscamos, que la gente de manera natural no se resista a los cambios. Y esto hay que trabajarlo. O sea, quiero que la gente tenga la agilidad mental para cambiar en cualquier momento y se adapte de manera natural. Pero es igual, esto es un proceso y debemos trabajar.
Porque lo que pasa en el día a día, cualquier cambio, sea incluso positivo o negativo, nos afecta y afecta a nuestro cerebro. Y nuestro cerebro tiene una forma de pensar, todos los cerebros de manera natural lo manejamos así. Al cerebro no le gusta cambiar, al cerebro no le gusta las cosas nuevas, quiere ahorrar todo el tiempo, quiere ahorrarse en pensar para estar alerta. Todavía funcionamos así, ¿no? Hay una parte de nuestro cerebro que es la corteza prefrontal, que justamente es del cerebro pensante, que es donde nosotros razonamos, tener la capacidad de analizar y poder emitir alguna decisión o alguna una decisión más elaborada, voy a decir, ¿no? Luego tenemos la amígdala, que justamente es nuestro motorcito para ayudarnos a correr cuando sea necesario. Es muy emocional, ahí están muchas de las emociones. Y por otro lado tenemos los ganglios basales, donde está nuestro disco duro, donde se almacena toda la información. Cuando llega un cambio, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Cuando llega un proceso de cambio, inmediatamente lo que sucede es que en nuestro cerebro se activa la amígdala. ¿Qué es lo que pasa? En microsegundos, pasa en 0,025 nanosegundos, que el cerebro hace una comparación entre lo que tú le estás, alguien viene y te comunica un cambio o estás viendo que algo está sucediendo, busca en su disco duro si eso ya pasó antes, e inmediatamente si tiene algo similar, parecido, se bloquea. Se desactiva el cerebro pensante en ese momento, se activa el estrés, la sensación de miedo, ¿no? Ya no tengo agilidad mental porque no puedo pensar, no puedo adaptarme y me bloqueo, me pongo en modo resistencia. Cuando yo no gestiono un cambio, a veces comunico los cambios sin tener un plan de comunicación, sin tener una comunicación correcta, por ese lado, a veces, por más que el cambio sea positivo. Porque si yo voy a comunicar el cambio y yo estoy haciendo el cambio, si yo sé que es positivo para mí, no, eso es positivo para todos, sí, pero desde mi óptica, desde mi percepción, no necesariamente de la percepción de los demás. Entonces, justo como vamos a ver, hay que cambiar esa parte también. Entonces, la persona cuando pasa esto, obviamente se activa, se bloquea lo que llamamos el secuestro de la amígdala, somos secuestrados y ya no queremos escuchar al otro, ¿no? Nos parece que eso no puede funcionar. Entonces, es importante entender que así somos todos los seres humanos. Lo bueno y lo positivo es que somos seres de aprendizaje. Joana, siempre vamos a reaccionar así si nosotros lo que hacemos es que comunicamos un cambio bien, hacemos que las personas justamente participen de este proceso de cambio, estén de manera informada y este cambio no es doloroso, lo que va aprendiendo el cerebro reforzando es que el cambio puede ser aceptado. Si pasa una segunda vez, el cerebro va reafirmando cosas, hasta un punto en el que dice, oye, el cambio no es malo. Va a ir a buscar en su disco duro y va a encontrar cosas positivas. Va a encontrar que se adaptó, que es fácil, que participa, que hay cosas que le gustan. Entonces, ¿qué va a pasar? No se va a bloquear. No va a ser secuestrado por la amígdala, sino va a seguir trabajando con su cerebro pensante en modo escucha. Hacia eso es lo que tenemos que lograr. Y eso es agilidad mental. Entonces, vamos a ver rápidamente, rapidísimo, 3 herramientas basadas justamente en neurociencia, psicología organizacional y agilidad empresarial para poder gestionar el cambio. La primera es esta matriz. Esta matriz para mí es poderosísima, que es la matriz del comportamiento. Si tú vas a hacer un cambio, lo primero que tienes que ver es cómo o quiénes son estas personas impactadas, cuál es la perspectiva que tienen las personas, cuáles son los valores más importantes para ellos, cómo es su comportamiento, cómo actúa físicamente, cómo actúa emocional, cómo piensa, o sea, conocer a estas personas. Porque en función a eso tú vas a plantear qué hipótesis, es decir, qué acciones tú crees que les podrían beneficiar a cada uno de ellos. O sea, en este proceso que tú vas a cambiar, te haces esa pregunta, oye, ¿cómo les afectaría a ellos? Entonces vas generando hipótesis, pero para eso tienes que conocerlos. Y muchas veces no conocemos a las personas que son impactadas, entonces toca hacer ese trabajo, ir, juntarnos con sus pares, conversar con ellos, entender muy bien quiénes son.
¿Para qué? Para que en función a eso podamos saber qué herramientas o cómo nos acercamos mejor a ellos en este proceso de cambio. ¿Sí? Acá había justamente el ejercicio del caso que trajimos, luego encontramos a algunos de los líderes, que por ejemplo la lealtad, el trabajo duro, ¿no? Para ellos era. Entonces, ¿qué es importante? Si alguien tiene la lealtad y el trabajo duro, ¿no? Que siempre hay que trabajar sin perder el norte, así súper cuadriculado, para ellos celebrar los logros es importante. Darle visibilidad de su trabajo hacia los demás es importante. Entonces, estas hipótesis que yo me voy haciendo en función a conocer a estas personas, me va a permitir justamente desarrollar acciones para poder gestionar ese cambio y que la persona no se cierre, porque voy a saber cómo hablarle, porque voy a saber qué hacer. Estoy un paso adelante, ¿no? ¿Qué más? Siguiendo nada más, tomo mi matriz de comportamiento y me llevo a la pirámide del cambio. La pirámide del cambio me sirve ¿para qué? Básicamente para saber cómo comunicar. ¿Cómo voy a comunicar a cada una de las personas en este proceso de cambio? Es decir, hay 5 niveles en nuestra pirámide del cambio. La primera es, quiero que las cosas sean como yo, nada me importa o nadie me importa, no me gusta el cambio propuesto, no entiendo por qué está ocurriendo y no entiendo por qué nosotros debemos cambiar. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos a las personas que están pasando por ese proceso de cambio y las llevo a esta matriz. ¿Dónde se ubican? Ah, mira, probablemente Pepito, que es el gerente máximo, está súper bloqueado. ¿Por qué? Porque a Pepito le gusta, o digamos, él lo único que quiere es que el cambio se dé, ¿no? O de repente no quiere cambiar, no quiere dejar su puesto de trabajo, no quiere dejar su título, no quiere dejar algo. Ah, ya, lo ubico en la base de la pirámide. Entonces, a cada una de las personas la voy poniendo ahí ¿para qué? Para desarrollar estrategias de comunicación. Eso es lo que empiezo a desarrollar. Ah, las más fáciles son las dos primeras, o sea, las que están más cerca a la punta, porque alguien que te dice no entiendo por qué está ocurriendo el cambio, realmente no está bloqueado. Está diciendo, entiendo el cambio, o sea, entiendo, pero ¿por qué está pasando? Cuéntame un poquito más, me falta información, te está diciendo. El que dice me gusta el cambio propuesto, probablemente es que no lo está entendiendo. Entonces también a él hay que darle otro tipo de información, hay que mostrarle cómo está el mercado, hay que enseñarle, oye, ¿por qué estamos haciendo este cambio? Tiene que haber un propósito detrás. Y el que dice, no entiendo por qué nosotros, es decir, acepto el cambio, pero no entiendo por qué yo, por qué mi equipo está pasando esto. Ah, ya, entonces acá es mucho más fácil, acá es ya puntualmente tener reuniones one to one para explicarle, mostrarle casos, ¿no? Entonces, para cada uno de ellos hay estrategias, pero lo importante que es que tú hagas esa chamba para saber que no solo hay una forma de comunicar tu cambio, que tienes que hacer estrategias para cada uno de estos, vamos a decir, los niveles de la pirámide. ¿No? Para cada persona o para cada grupo de personas que se ubiquen en ese nivel de la pirámide. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve, porque justamente empiezo a ubicar dónde están las personas y digo, ah, ya mira, voy a hacer comunicaciones one-to-one con este grupo, voy a crear un storytelling con ellos, porque de esta manera los voy a enrolar a que funcionar, voy a tener una agenda clara, compartida de lo que queremos empezar a transformar. Entonces, esas estrategias se dan en función de qué, de que tú sepas qué es lo que las personas en el fondo están buscando, cuál es su miedo detrás, ¿ya? Y por último, justamente es la parte de comportamiento. No podemos irnos sino hacer una transformación cultural si no hay un cambio de comportamiento. Y el cambio de comportamiento traza para que tú puedas empezar a decir qué es lo que yo espero, cuál es el nuevo comportamiento de estas personas. ¿No? Acá trazamos 3, ¿no? Que todos sean un solo equipo, que sean tengan ownership, o sea, que las personas hagan que las cosas sucedan, como dice el eslogan de Airwise, y creamos experiencias guau, ¿no? Entonces, en función a eso, también se trazan, hay diferentes herramientas, el Kanban A4, esta es una herramienta súper poderosa que te ayuda a decir qué comportamiento quiero yo, cómo es actualmente, cuál es el comportamiento deseado, cuáles serían esas métricas y fechas límites, y cuál es mi plan hipótesis para hacer este cambio de comportamiento. Y con esto ya puedo empezar a trabajar, ¿no? Y obviamente acá vas poniendo qué, quién, cuándo, resultados, en función a esto, porque esto es para cada persona, o por equipo también lo puedes hacer, vas llevando una medición. Realmente esto deberías tener acciones de una semana, máximo 2 semanas, para empezar a ver evolución de los cambios. ¿Ya? Entonces, ¿qué es en resumen lo que les quería decir? Herramientas hay un montón, ¿ya? Que eso es un poco lo que yo siempre digo, y hay muchísimas y muy buenas. Si a la Enterprise University, tiene más de 200 frameworks y herramientas que ustedes pueden usar totalmente gratis. Eh, pero más allá de eso, lo importante es que ustedes entiendan que las personas
que las personas tienen una forma de pensar en general, todos pensamos, no queremos cambiar. Por lo tanto, es importante gestionar el cambio. Entonces, cualquier proceso de transformación, la gestión del cambio es algo que no debe saltarse. Y esta gestión tiene que tener un objetivo y tiene que tener alguien que lidere este proceso. O sea, no nos podemos saltar esto, porque cuando nos saltamos es donde empieza justamente ese proceso doloroso de resistencia. Porque no sabemos cómo comunicar, porque lanzamos, porque yo creo que para mí, que me digan que va a haber un cambio y que mañana ahora va a ser más horizontal, para mí está súper bien, pero para el de lado no. Porque esa persona piensa de una manera diferente que yo y tiene valores distintos a los míos. Entonces, hay que gestionar. Esa es la parte de gestión. Entonces, la única forma de evidenciar la transformación cultural es con el cambio de comportamiento, que es lo que decía. ¿Cómo sabemos que estamos transformándonos culturalmente? Es porque la gente ahora actúa de una manera distinta, ¿no? Entonces, obviamente, actúa, piensa, fijando el comportamiento, es que no sea como que tú lo vas a controlar, sino que también piense de una manera distinta, ¿no? Esto es un poco lo que quería comentarles el día de hoy. No sé si tienen consultas, dudas, preguntas al respecto. ¿Preguntas, dudas? ¿Les ha parecido? ¿Conocían alguna de estas herramientas? No hay preguntas, o fue muy buena o no entendieron. Yo voy a pensarlo primero. Gracias, Marisela. Gracias, Diana. Sí. O sea, lo importante, igual esto está, va a estar disponible para que ustedes lo puedan ver. Gracias. Pero yo les animo a que vean, hay varias técnicas que he compartido, está en el canal de Airwise, hay muchas igual técnicas y herramientas que podemos usar, muchos videos que estoy haciendo de esto. Y esto, todo lo que todo esto y más, forma parte de, obviamente, una certificación que tenemos, más de 20, hay una certificación que es la de Enterprise Agility Consultant, donde justamente son técnicas y prácticas que trabajamos justamente en manejar todo lo que es trabajo de resistencia, para generar nuevas capacidades en las personas, para crear incluso desde las estrategias, ¿no? Desde cómo creo una estrategia en mi organización que no tiene estrategia, ¿no? O de dónde abordo esa primera conversación para poder tener la estrategia. Entonces, trabajamos más de 20 prácticas técnicas ligadas a esto para generar esas nuevas capacidades y lo hacemos de un enfoque totalmente práctico. Estamos iniciando esta certificación el día 20 de agosto. Las clases son todos los martes de 7 a 10 de la noche, hora Perú, y los días sábados es los casos, todas las semanas hacemos casos de estudio. Entonces lo hacemos los días sábados de 10 de la mañana a 11:30 hora Perú. Entonces de esa manera tienes la parte que no es teórica porque hay mucha práctica realmente en esas 3 horas, pero netamente los sábados vamos a desarrollar, así como hemos visto acá un caso, ahí pues, cada equipo lo desarrolla y luego venimos y compartimos y debatimos entre todos. Hacemos full casos de estudio para que todas las tácticas, prácticas que vayas tú conociendo, las lleves a tu campo. De hecho, mucha de la gente que viene diciendo, ya hice esto. Hay videos de justo de testimonio diciendo, he aplicado esto, incluso en organizaciones del Estado, donde por lo menos debe ser más difícil. Oye, ya apliqué esto, lo he usado para esto, he hecho esta táctica, o sea, porque es muy práctico hacia donde vamos nosotros a trabajar. Así que eso es cómo se obtiene información del curso. Si ustedes están en el chat donde está el curso, ahí le van a enviar toda la información. Igual, ahora vamos a pasar, ahora vamos a pasar toda la información por correo electrónico. Si han dejado también su correo electrónico, le vamos a enviar cosa una prueba diagnóstica para identificar cuál es la habilidad requerida de enviar. Sí hay muchísimas ligadas a eso. De hecho, Airwise tiene un propio diagnóstico de transformación cultural, transformación digital, donde mide justamente también la parte de gestión del cambio, adaptabilidad. Tiempo, o sea, ahorita haciendo un paréntesis al tema del curso, ¿cuánto es el tiempo para diagnosticar e implementar una estrategia? Yo digo que máximo tú debes diagnosticar en 2 semanas, hacer la estrategia en 2 semanas y ejecutar en 3 meses, ¿no? O sea, para que tú puedas ver un proceso de ejecución mínimo, el tiempo mínimo es 3 meses de ejecución. Entonces vamos a decir que en 4 meses o 5 tú deberías tener resultados, ¿no? Pero en una semana, con ustedes al final del curso, ustedes hacen
O sea, van a tener la particularidad de tener un plan de transformación y en ese plan de transformación ustedes van a tener acciones que pueden llevarse a la semana. O sea, la, todo el proceso de transformación debe ser iterativo, incremental. Yo no tengo que esperar un mes, 2 meses, 3 meses para ver un cambio, sino que ustedes pueden hacer cambios semanales y ver ese avance en el camino. Y eso es justamente parte de lo que trabajamos, cómo cambio mi mindset a esperar a que todo tiene que estar súper bonito, todo a hacer estos procesos iterativos incrementales y justo todas las técnicas y prácticas que tenemos me ayudan a crear eso, a hacer que esto sea de manera iterativa e incremental. Estos son los datos para que lo tengan en cuenta. Esta es la certificación. La certificación es una certificación internacional. Realmente te funciona. El examen es en español para que no haya ningún problema. Igual el examen está hecho en 7 idiomas, pero tenemos el examen en español para que puedan ustedes revisar y hacerlo. Hay 16 horas de entrenamiento. La inversión es de $150, pero justamente ahorita hicimos un webinar la semana pasada de un grupo privado que ya se armó, que era para justamente desarrollar casos. Ya no hay ese cupo. Lo que hemos abierto, porque nos han comentado, es un taller de liderazgo. Además de la certificación que vas a llevar, de las 16 horas, más las horas de práctica que tienes, más todo el material, y por si acaso la EAU tiene una inteligencia artificial que puedes usar y donde le puedes preguntar todo respecto al tema de gestión de cambio, transformación, y esa inteligencia artificial está especializada en esto y te da respuestas. O sea, te ayuda a hacer tu trabajo y tu día a día también. Además de todo esto, vas a tener un taller de liderazgo ágil y esto es solamente nos quedan 4 cupos libres. Como le dije, ya habíamos terminado la sesión pasada de casos de estudio, ya no hay. Hemos aperturado ese taller y solo nos quedan 4 cupos libres. Esto es hasta lo que cerramos hasta el domingo 11, ¿ya? Y esto es justamente para trabajar también situaciones y problemas. El costo de $650, lo que les voy a decir es que pueden hacer una separación inicial, no pueden hacer una separación inicial y con eso ya ustedes puedan asegurar al menos la inversión y el taller a liderazgo, o sea, busquen su cupo y con él ya después puedan sin ningún problema poder continuar la forma de pago. Hay formas de pago y medios de pago diferentes para que no tengan problemas. Así es. Entonces, con eso termino la presentación. Yo espero que les haya sido completamente útil. Por lo que me dijeron, sí, ha sido bastante útil el día de hoy, así que espero que sí, llévenlo a la práctica. El video va a salir seguramente los siguientes días y espero yo verlos en clase porque estoy segura de que todas las herramientas que vamos a ver ahí les van a ser de gran utilidad. Entonces, eso es, chicos. Muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Muchas gracias. Qué lindo, muchas gracias. Sí, hay mucho que profundizar de todas maneras. Nos vemos, gracias.